Muy buenas noches, queridos gato escuchas. Antes de iniciar este episodio, quiero un espacio pequeño para agradecerles por su apoyo durante el tiempo que lleva el canal. Hemos crecido mucho y estamos cerca de alcanzar los 100,000 suscriptores. Estoy muy feliz de que esto esté ocurriendo y quiero también pedirles por favor que me escriban en la caja de comentarios qué temas les gustaría escuchar en los próximos episodios. Para mí es importante que ustedes que escuchan este canal puedan disfrutar del mejor contenido. Sin más, los invito a que se queden con nosotros. Están escuchando Relatos de Terror del Gato. Mi nombre es Álvaro. Mi caso es algo que me ha dejado muy pensativo respecto a lo que hay después de la muerte. Sé que esa respuesta la tendremos solamente en el momento que nos toque irnos de esta vida, pero aún así, no dejo de pensar en las cosas que ocurren de manera tan extraña y que tienen que ver con el más allá. Hace 5 años nos dieron la triste noticia del fallecimiento de mi madre. Ella padecía una enfermedad que la fue deteriorando lentamente hasta que su cuerpo ya no resistió más y murió. Tal y como fue su deseo en vida, su cuerpo fue cremado y sus cenizas serían conservadas en la casa donde ella vivió. Esto en lo que se decidía dónde sería el mejor lugar para conservarlas. Por lo pronto se quedarían en ese lugar. Una de mis tías tomó esas cenizas y las colocó en un mueble que estaba en la sala, donde se le hizo un altar para dar paso a los novenarios a los que asistieron varios de nuestros familiares. Lamentablemente mi madre no dejó un testamento, y había en el ambiente cierta incertidumbre sobre qué pasaría con su casa. No sabíamos quién se quedaría a vivir en esta, o si se vendería y se repartiría por partes iguales. Hasta eso durante los novenarios, ese tema no se tocó para nada. Pero en cuanto terminaron estos, 2 de mis hermanos comenzaron a soltar rumores de que se quedarían con la casa, y eso desató un problema mayor entre todos los demás hermanos, quienes la verdad es que sí peleamos por decidir cuál sería el futuro de esa vivienda. Como menciono, 2 de mis hermanos estaban aferrados a que ellos debían quedarse con la casa, esto por derecho de ser los mayores, y porque fueron quienes cuidaron más de mi madre cuando estuvo enferma. Realmente no nos podíamos poner de acuerdo, y la cosa se estaba poniendo cada vez más difícil. Todo aquello se volvió un pleito en el que ya ninguno nos hablábamos. Estábamos todos enojados. Hubo una noche en la que nos reunimos para llevar a cabo una decisión formal, y en la que todos los hermanos pudiéramos estar de acuerdo. Fuimos llegando y nos sentamos todos en la sala. Acordamos que llevaríamos a cabo esa charla de manera respetuosa y buscando siempre el bienestar de todos. Pero eso fue imposible, porque la avaricia llevó a que todo terminara en una fuerte discusión. La mayoría queríamos que se vendiera la casa y se repartiera todo por igual, pero mis otros 2 hermanos querían todo para sí. Parece que no podríamos llegar a un acuerdo, y justo cuando la discusión se puso mucho más grave, pasó algo muy raro. Yo sentí muchos escalofríos, como si la habitación se hubiera enfriado mucho, y no solo yo lo sentí. También una de mis hermanas asegura haberlo percibido de esa forma. Y luego, escuchamos un ruido muy raro que provenía del mueble en donde se encontraba el contenedor con las cenizas de mi madre. Con mis ojos les juro que ese contenedor lentamente se fue recorriendo hasta el borde del mueble. Había un suspenso muy feo. Todos estábamos paralizados de lo que veíamos. No había fuerza visible, ni nada que estuviera recorriendo el contenedor, y vimos todos cómo este se cayó al suelo, haciendo que las cenizas se esparcieran por el piso. El perro que teníamos en la parte de atrás de la casa, y que era el consentido de mi madre, comenzó a aullar muy fuerte, como si estuviera sintiendo la presencia de mi mamá. Todo eso la verdad causó mucha conmoción, y no faltó quien gritó de miedo. Otros decían que Ave María Purísima. Aquello se descontroló muy feo, porque acabábamos de presenciar un fenómeno paranormal. Para nosotros no hubo más evidencia que algo estábamos haciendo mal, y que mi madre desde el más allá se estaba manifestando para darnos a conocer su molestia. Tuvimos que calmarnos y nos pusimos a rezar, porque aquello fue muy impresionante. Así al final decidimos que la casa no se vendería y que la usaríamos de vez en cuando para reunirnos como hermanos. Dejamos a un lado la avaricia y preferimos conservar todo lo que de mi madre fue. Y de esa manera fue que enterramos las cenizas de mi difunta madre en el jardín junto al árbol que más le gustaba.
Esa experiencia que nos tocó vivir nos hizo entrar en razón y hasta la fecha hemos respetado esa decisión como hermanos. Esto era lo que quería compartirles. Les deseo que crezca mucho más este canal y que sigan contándonos tan interesantes historias. Fue hace 5 años, en esa noche de Día de Muertos, que acudí junto con mi esposa a una velada de horror que se hacía aquí en un panteón de la ciudad. En esa velada se hacía un recorrido entre las tumbas y a la par nos iban contando leyendas. A mí me parecía muy escalofriante todo eso, dado que siempre fui muy miedoso. De hecho, hasta la fecha lo soy, y más con lo que me ocurrió aquella vez. Yo solo fui porque mi esposa me pidió que la acompañara. Esa noche estuvimos disfrutando el evento y caminábamos por los costados de las tumbas. De repente nos detuvimos una vez más para que la narradora, que vestía de Catrina, nos contara una leyenda. Estábamos todos los presentes muy atentos, y en eso mi esposa me hace saber que yo estaba pisando un ramo de flores que pertenecía a una de las tumbas. Yo me agaché y traté de acomodarlo. Lo dejé lo mejor posible. Todo siguió normal. La velada fue muy agradable y cumplió el cometido de asustarnos un rato. Mi esposa y yo regresamos a casa y nos fuimos a acostar. En ese tiempo aún no teníamos a nuestros hijos, así que pusimos unas películas y yo me quedé bien dormido. Mi esposa sí se quedó viendo la película, y mientras eso ocurría, de repente me dijo que yo comencé a moverme de forma un poco brusca. Yo manoteaba como para quitarme algo de encima, como si me quisieran someter, pero yo no me dejaba. Comenzaba a quejarme, y yo no decía como tal palabras, pero sí me quejaba como queriendo alejar a aquello que me estaba atacando. Eso le pareció muy raro a mi esposa, quien en un momento pensó que se trataba solo de una pesadilla, porque en sí yo jamás había tenido sonambulismos o episodios de hablar dormido, nada de eso. Así que mi esposa se preocupó y comenzó a sacudirme con el brazo y a hablarme. Mauricio, despierta, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Dice ella que dio un manotazo muy fuerte que le lastimó en la cara, y enseguida yo desperté y me senté, muy agitado, porque recuerdo que en cuanto lo hice, jalé una gran bocanada de aire, como si algo me hubiera estado haciendo contener la respiración. De verdad que me asusté mucho, porque yo estaba teniendo una pesadilla, en la que me había caído yo a la orilla de una especie de pantano, y no podía salir. Cada vez me iba sumergiendo más y más, y cuando yo manoteaba para querer salir del pantano, había una mujer anciana que parecía del siglo pasado, la cual me trataba de hundir con su brazo, como si me quisiera ver morir ahogado. Mi esposa me abrazó y le conté todo lo que soñé. Me levanté por un vaso de agua y después nos pusimos a rezar. Yo le atribuí la pesadilla al hecho de que habíamos visto mucho terror ese día en el panteón, así que sería algo pasajero. Pero de pasajero no tenía nada. Estaba yo muy equivocado, porque todas esas manifestaciones aterradoras se fueron dando de manera constante. Otra ocasión entré yo a bañarme, y antes de que pudiera cerrar la puerta, algo muy fuerte me la azotó, como si un viento me la hubiera empujado. Lo raro es que en esa parte de la casa jamás entraba el viento. Tampoco podía pensar que había sido mi esposa, porque ella se encontraba en la sala viendo la televisión. Hubo otros eventos, como que en la noche se escuchaban pasos de alguien que caminaba en la cocina. Eso se escuchaba muy clarito, pero al levantarnos a ver quién era, no había nadie. Lo peor de todo esto es que yo comencé a tener un dolor muy fuerte en la parte superior de la espalda, un dolor que era incontrolable. Eso me llevó a acudir a un quiropráctico, pero este me dio tratamientos básicos porque me dijo que yo no tenía nada, no tenía inflamación ni había lesiones. Aún así el dolor y el cansancio seguían presentes, y como estábamos mi esposa y yo asustados por todas las cosas que nos pasaban, decidimos ir a visitar a una curandera que nos hiciera una limpia. Fue aquello sorprendente, porque la mujer de inmediato al revisarme me dijo que traía cargando un muerto que se me había pegado seguramente en algún lado. Fue ahí que le contamos que habíamos ido a la noche de terror en el panteón, y la curandera nos regañó. Nos dijo que el panteón se debe respetar, y estaba muy mal que se hicieran ese tipo de eventos en los cementerios, porque era una falta de respeto para los difuntos. Me hizo saber que la muerta que traía yo cargando se me pegó porque yo tenía un espíritu muy débil y vulnerable. Resolverlo no fue problema para la curandera,
quien sacó una Santa Muerte de cerámica que no era muy grande, le cabía perfectamente en la mano. Comenzó con esta a barrerme y también con algunas hierbas. Me decía que la Santita Muerte me iba a quitar ese espíritu que traía encima, porque esa santita es muy milagrosa y tiene mucho poder. Yo la verdad no conocía nada acerca de la Santa Muerte, pero les juro que a partir de ese día que fuimos con esa curandera, todo lo que ocurría en la casa y los malestares que yo tenía en la espalda se me fueron quitando en pocos días. Hasta hoy agradezco a la mujer por habernos ayudado a quitarnos ese mal, y jamás en mi vida he vuelto a pisar un cementerio por razones recreativas. Hasta la fecha ya no hemos visto o vivido algún fenómeno paranormal, pero me queda la lección de que debo pensar 2 veces antes de meterme de nuevo a un cementerio. Antes de ir al último relato, te dejo en pantalla mis redes sociales para que me sigas. Para mí será un placer poderte saludar también por allá. Ahora sí, vamos con la última historia de este episodio. Estás escuchando Relatos de Terror del Gato. Buenas noches, mi nombre es Alfonso y les escribo desde Chile. Actualmente tengo 32 años y este relato me ocurrió cuando yo tenía unos 12. Acá en Chile, en la zona norte, hay una localidad que se llama Pisagua. En aquel entonces, unos tíos, unos primos y yo decidimos viajar hacia allá porque en ese lugar hay cosas muy interesantes. Aquel es un lugar de pescadores, de muchas artesanías y cosas relacionadas a una guerra que hubo hace mucho tiempo. Pisagua es un lugar muy pequeño que en un día se puede recorrer completo. Así lo hicimos, tanto un viernes y parte del sábado que estuvimos en ese lugar. Ya cuando por la tarde nos íbamos de regreso a donde nos estábamos hospedando, pasamos cerca de un hospital que es muy conocido y que está abandonado, porque a causa de temblores de aquella zona, la construcción está un poco inclinada. Tiene las estructuras muy dañadas, está hecho de madera y fue construido por allá del año 1900. Pese a que es posible ingresar a ese hospital, es algo muy riesgoso. De ir caminando cerca, mis primos y yo, alcanzamos a ver que había una especie de luz dentro de las instalaciones abandonadas de ese hospital. Eso nos llamó la atención, porque pensamos de inmediato que se trataba de algún alma penando. Le dijimos a mis tíos lo que estábamos viendo. A ellos también les sorprendió mucho lo que se veía, así que emocionados, decidimos que queríamos ir a averiguar qué ocurría. Cuando llegamos a la entrada del hospital, nos encontramos con un guardia o un velador que resguardaba la puerta del lugar para que nadie se metiera. Le comentamos lo que habíamos visto, y el hombre con tono amable nos dijo que nos iba a dejar entrar solamente para conocer lo que se alcanzara del hospital, ya que no se puede acceder a todas las partes porque es peligroso. Serían como las 8 o las 9 de la noche. El hospital no tenía luz eléctrica, solamente teníamos la luz de la linterna del cuidador, quien nos dijo que lo siguiéramos para ver si alcanzábamos a ver algo que pudiera parecer extraño. Entramos mis tíos y mis primos. Estábamos revisando la planta baja. Caminamos por cada rincón del lugar, pero no vimos nada, solamente los estragos del tiempo y de la vida que habían acabado y azotado aquel lugar dejándolo en el abandono. Antes de irnos, aquel hombre muy amable nos ofreció una tacita de café y nos quedamos dentro del hospital a hacerle compañía mientras él nos contaba historias cortas que habían ocurrido en aquellos lugares. Estábamos muy entretenidos dentro del lugar, escuchando las historias del hombre. Rápidamente se nos fue 1 hora y media ahí dentro. Cuando por fin decidimos irnos, nos estábamos despidiendo de aquel guardia, cuando escuchamos algo que golpeó muy fuerte la puerta principal del hospital. Ese golpe hizo cimbrar la madera gruesa de la puerta y nos hizo voltear muy preocupados por no saber qué estaba ocurriendo. Hasta el guardia se sorprendió, pero seguimos escuchando esos golpes que venían de la puerta. El guardia nos dijo que no nos preocupáramos, que él ya sabía lo que estaba pasando. Él, muy valiente, fue a donde estaba la puerta y comenzó a decir muchas groserías. Eran palabras fuertes, como tratando de ahuyentar a aquello que estaba tocando la puerta. Al no cesar el ruido, el guardia llegó a donde estábamos nosotros. Le preguntamos qué estaba pasando. Él se nos quedó mirando con suspenso y nos pidió que lo acompañáramos, que tenía algo que mostrarnos. Yo iba con un poco de miedo sin saber lo que nos encontraríamos, pero
Al llegar a las ventanas, nos asomamos, y les juro que afuera del hospital había como unas 20 o 30 personas, las cuales pedían pasar para poder ver al doctor. Lo que más me parecía una locura es que esas personas llevaban ropas de aquellas épocas cuando el hospital estaba en vigencia. Sería aproximadamente como inicios del 1900, porque los hombres vestían de traje negro y sombrero, las mujeres de vestido ancho. Lo peor de todo es que también comenzamos a ver personas dentro del hospital que se desvanecían, caían al suelo como desmayados. Lo mismo comenzó a ocurrir por fuera del hospital, y uno de aquellos caballeros se acercó a la puerta y le dijo al cuidador: «Por favor, queremos ver al doctor. Nos estamos muriendo y no podemos controlar esta fiebre que nos está matando». Ver todo aquello nos tenía con las caras de asombro. Tanto mis tíos, mis primos y yo no entendíamos en realidad qué estaba pasando. Había mucha confusión. Lo más extraño es que el cuidador les decía a las personas que se marcharan porque el doctor no estaba. Además, a ellos ya no les correspondía esta época y no se les iba a poder ayudar. Aquel hombre de traje negro, muy insistente, decía que los niños estaban muriendo, las mujeres también, que era necesario ver al médico o a las enfermeras, porque la fiebre acabaría con todos. Fue muy asombroso cómo aquellas personas respondían al diálogo con el cuidador, como si las dos líneas de tiempo se hubieran cruzado. El cuidador, ya un poco fastidiado, les pidió a las personas que lo esperaran. Les dijo que enseguida regresaría. El velador fue a donde estábamos todos y nos pidió que no nos preocupáramos, que no nos iba a pasar nada. También comenzó a contarnos que esas cosas le pasaban seguido y que todo eso ocurría porque en aquella época que el hospital estaba en actividad, hubo una fiebre muy fuerte que mató a muchas, pero muchas personas. Aquel mal pudo haber llegado a través de los barcos que traían gente, mercancías y sobre todo enfermedades. Para esa época las medicinas eran escasas, dado que el lugar estaba muy alejado de todo. Mucha gente murió. Aquel cuidador nos hizo saber que constantemente le tocaba recibir a gente que llegaba golpeando la puerta y al abrir pedían con urgencia ver al médico. Es como si el sufrimiento de tantas personas hubiera quedado como una huella en el tiempo, una huella que los mantiene en un ciclo que jamás termina. Su sufrimiento los tiene atrapados en esa agonía eterna de la que no se han podido ni se podrán librar. Mis primos, mis tíos y yo estábamos muy nerviosos, angustiados de lo que habíamos visto. Aquel guardia nos pidió que esperáramos unos minutos, y al pasar estos, él volvió a abrir la puerta, y así vimos que todas las personas por fin habían desaparecido. Nos hizo alivio todo aquello, y así fue que logramos salir. Pero debo mencionar que al ir dejando atrás ese hospital abandonado, se escuchaban los lamentos de personas que desesperadas pedían ayuda. Su sufrimiento se hacía presente tal y como en los años que ocurrieron aquellas desgracias. La verdad es que fue una experiencia muy impresionante la que vivimos. Hasta la fecha no he podido regresar a ese lugar por razones de trabajo, pero si algún día viajan a ese rumbo, ese es un lugar que les recomiendo conocer, esperando que también puedan presenciar lo que dentro acontece. Con esto termina mi relato. Les agradezco mucho por contarlo. Antes de cerrar, quiero aprovechar para mandar algunos saludos para Suheidi Solís, para Alex Hernández en el norte de Carolina, a José Ibarra en Atlanta, Georgia, a Paula Pacheco en Monterrey, a Silvia Pérez Vázquez en Torreón, a José Raúl Noriega en Nueva York, para Crisálid que siempre nos escucha, para Tali, para Aime Paulín en Chile, para Tulip Wexler que le encantan los relatos, para Hiroshi Nieve que siempre nos escucha y nos comenta, y finalmente para Roxy Oz. A todos ustedes les agradezco mucho por ser parte de esta comunidad. Sin más podemos ir en paz. Esta noche de relatos de terror del gato ha terminado.